Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de alcalorpolitico.tv. Esta tarde nos acompaña el diputado Ricardo Anaya Cortés. Él es el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados de su partido, el Partido Acción Nacional. Me voy a permitir hacer una breve lectura de su síntesis curricular. Como siempre, les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas a través de Twitter, a través de Facebook, las cuentas oficiales de este periódico en línea. Y bueno, pues darle la bienvenida, diputado. Sabemos que ha estado ya en 2 lugares, en Veracruz, en el puerto, y aquí en Jalapa, dando una conferencia de prensa. Bienvenido al Gracias, Ángeles, me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio de Al Calor Político. Muchas gracias. Bueno, pues decirles que se trata de un joven abogado, político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, que ha sido diputado federal en el Congreso de la Unión, ha sido presidente de la Cámara de Diputados. Actualmente, como se los decía, pues es el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional. Es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Autónoma de Querétaro, y una de las cuestiones que también resaltan en su vida política es que ha sido de manera interina presidente del Partido Acción Nacional. Diputado, pues bueno, bienvenido y explíquenos, está usted en Veracruz para apoyar a los candidatos, pero pues si tiene chance, cuéntenos cuál es la oferta política del Partido Acción Nacional. Con mucho gusto, Ángeles. Efectivamente, estamos en una gira intensa de trabajo, recorriendo distintas ciudades. Estuvimos en Veracruz, ahora en Jalapa, vamos a estar en Córdoba, respaldando a nuestras candidatas y candidatos. Lo que nosotros sostenemos, Ángeles, es que hoy México y Veracruz particularmente no van por el camino correcto. Nos preocupa mucho el estancamiento económico que tiene el país a raíz de la reforma fiscal. Fue una pésima idea del PRI y de sus aliados haber aumentado los impuestos. Esto tiene estancada, tiene detenida la economía. En materia de seguridad nos dijeron que era cuestión de cambiar la estrategia. Se van a cumplir ya prácticamente 3 años de gobierno federal, el sexenio entero en lo local. Seguimos sin saber en qué consiste el cambio de estrategia. No ha disminuido la violencia, al contrario. Lamentablemente se han incrementado delitos como el secuestro, la extorsión, el robo a casa habitación. Nos preocupa mucho el endeudamiento nacional, pero particularmente el de Veracruz. Veracruz ya es uno de los estados más endeudados de toda la República Mexicana, y por supuesto el tema de la corrupción. Escándalo tras escándalo a nivel nacional, y ya observaciones muy concretas de la Auditoría Superior de la Federación sobre las finanzas públicas en Veracruz. Y por todo lo anterior, lo que nosotros sostenemos, Ángeles, es que si México no va por el camino correcto, entonces México lo que necesita es un cambio de rumbo para detener el endeudamiento excesivo, para que vuelva a crecer la economía, para recuperar la paz y la tranquilidad, y para limpiar la casa con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y estamos seguros de que las candidatas y los candidatos del PAN ganarán la elección el 7 de junio y encabezarán este cambio de rumbo que hoy México y Veracruz están pidiendo a gritos. Diputado, usted habla acerca de la inseguridad. Que los mexicanos nos acordemos, el que empezó la guerra contra el narcotráfico fue Felipe Calderón, y es una herencia que tenemos actualmente. Usted particularmente no hizo señalamientos en su contra cuando él era presidente, ahora está atacando. La pregunta específica es, si antes no pudieron, ¿ahora sí van a poder? Con mucho gusto, es una muy buena pregunta. Hay que recordar que el problema se vino incubando en nuestro país. Lo peor que puede hacer un gobierno es cerrar los ojos ante la delincuencia, ante el crimen organizado. Se debe combatir de manera frontal a los criminales. En 2012, los candidatos particularmente del PRI nos dijeron que era cuestión de cambiar la estrategia. Es hora que no sabemos en qué consiste el cambio de estrategia, es hora que no ha disminuido la violencia, al contrario, se han disparado los delitos de secuestro, de extorsión, de robo a casa habitación. Lo que se tiene que hacer es no negociar con los criminales, dar la batalla de manera frontal, limpiar las policías, exigir la certificación de todas las policías del país, pero además hay que entender que es una lucha que es larga y que se debe dar sin descanso en beneficio de los ciudadanos. Lo peor que puede hacer el Estado mexicano es claudicar frente a los delincuentes. Yo estoy seguro, no pierdo la esperanza como millones de mexicanos.
podemos tener un futuro mejor, podemos tener un país limpio de corrupción, podemos tener un país en el que los índices de delincuencia se reduzcan de manera considerable, que los niños puedan volver a salir a jugar en la calle, que las familias vivan seguras y en paz. Eso es lo que nos mueve, Ángeles, y por eso estamos luchando. Y particularmente enfrentar a la delincuencia, ¿cómo? ¿De qué manera? Con inteligencia y por supuesto de manera consistente como se venía haciendo. El problema es que hubo un titubeo muy grave, se habló de cambiar la estrategia, no se entendió en qué consistía el cambio de estrategia, se creyó que no hablando del tema el problema se resolvía y lejos de resolverse el problema se agravó. Tenemos que trabajar mucho más en la prevención y tenemos que tener un combate frontal a la delincuencia. O sea, ¿la estrategia de Calderón estaba bien? Sin duda era el camino para ese momento histórico que estaba viviendo el país. De eso no tengo ninguna duda. Y por supuesto, eso llevaría a una transición de mucha más prevención, de mucho más trabajo social, pero una ruta que estaba trazada. Lo cierto es que los que nos contaron que sabían cómo hacerle, que sí sabían gobernar, que iban a cambiar la estrategia, hoy no nos pueden dar cuentas buenas. Oiga, Veracruz ha sido uno de los estados, según entiendo, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha renovado en más de 5,000 elementos a sus policías. ¿Esto lo ve usted como algo positivo? O sea, ha habido una limpia, pues eso no está o salta a la vista. A mí me parecería gravísimo que caigamos en posturas triunfalistas. Basta salir a la calle, tocar las puertas, preguntarles a quienes ahora nos ven y nos escuchan. La gente no se siente segura, no se han reducido los índices de violencia. Quienes quieran venir con cuentas alegres se van a topar con una realidad que es muy diferente. El primer paso, Ángeles, para resolver un problema es reconocerlo. Lo que debemos reconocer es que Veracruz tiene un problema serio de seguridad y solo reconociendo los problemas podemos plantear estrategias para llegar a los objetivos que nos proponemos. Y déjame plantear algo importante, el tema económico que está directamente ligado con el tema de la seguridad. Esta idea que tuvieron particularmente el PRI, el PRD, el propio gobierno federal, de promover una reforma fiscal, aumentar los impuestos, sofocó la economía nacional, la tiene detenida, estancada. Ahí están las cifras oficiales. Ya salió la Secretaría de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, todos recortando la expectativa de crecimiento del país. La propia Secretaría del Trabajo ha salido a decir que se generarán menos empleos de los que estaban esperados. Fue una pésima idea el aumentar los impuestos cuando apenas la economía estaba empezando a repuntar. Lo digo con un dato oficial duro. Hoy la economía no crece ni siquiera la mitad de lo que crecía hace 2 años. Lo que necesitamos otra vez es un cambio de rumbo, quitarle al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados para poder dar marcha atrás a esa reforma fiscal, bajar los impuestos a las tasas que tenían antes, liberar la economía, que vuelva a crecer y que se generen los empleos que Veracruz necesita. Oiga, ¿esto no es un problema suscitado de un problema internacional por el precio del petróleo? No, ese es otro problema. En los últimos 6 meses el precio del petróleo a nivel mundial ha bajado prácticamente a la mitad. En todo el mundo lo que sucede cuando baja el precio del petróleo es que baja el precio de la gasolina. No me voy a ejemplos lejanos, nuestras 2 fronteras. Nuestra frontera norte, Estados Unidos, en los últimos 3 meses la gasolina ha bajado casi 20%. Nuestra frontera sur, Guatemala, bajó el petróleo, bajó la gasolina casi 20%. Países como Costa Rica la han bajado 30%, es decir, lo que suele ocurrir en el mundo es que si baja el precio del petróleo, baja en consecuencia el precio de la gasolina, la economía se vuelve más competitiva, se vuelve más barato transportar mercancías, personas. En México, increíblemente, a pesar de que el precio del petróleo se ha reducido a la mitad en los últimos 6 meses, no solo no bajó la gasolina aumentó. Por supuesto que esto también tiene que cambiar. Otro buen ejemplo del cambio de rumbo que México necesita. Si bajó el petróleo, debe de bajar el precio de la gasolina. Oiga, también hacía un señalamiento acerca de la corrupción, hablamos, pero bueno, a ver, hay señalamientos puntuales en contra del gobernador de Sonora, Guillermo Padres, que se construyó una presa en un rancho, Pozo Nuevo, de su propiedad, lo que ha desatado una polémica en los últimos días. También el propio gobernador aseguró que su rancho familiar no utiliza para ninguna actividad presa construida en el río El Manzanal. Además, Guillermo Padres perdonó impuestos a empresas de amigos, familiares, por casi 708 millones de pesos. O sea,
¿Cómo predicar con el ejemplo Con mucho gusto. cuando se tienen elementos de esta naturaleza? Muy buena pregunta y me da pie a dos planteamientos. El primero, y que debe quedar muy claro: en el PAN estamos promoviendo el Sistema Nacional Anticorrupción para castigar la corrupción sin distingo partidista. No importa de qué partido político emana un funcionario, quien cometa un acto de corrupción debe de ser castigado. Lo que queremos es abatir la impunidad, que la regla general en México deje de ser que quien comete actos de corrupción se sale con la suya. Y segundo, en este caso específico, a nosotros lo que nos parece muy sospechoso es que justamente en la víspera de la elección es cuando empiezan a salir todos estos datos. La autoridad federal dice que no los puede confirmar, que apenas va a investigar. Yo estoy seguro, pasará la elección y resultará pues que era todo un malentendido. Nuestro llamado es a que dejemos ya de simular, que dejemos de usar el discurso de la corrupción solo para fines electorales. Los ciudadanos están hartos de que un grupo pequeño de políticos se robe el dinero del pueblo, se enriquezcan no solo para vivir ellos, a veces sus hijos, hasta sus nietos. Pongámosle un alto a la corrupción sin distingo partidista, y este tipo de acusaciones pues deberán venir acompañadas de pruebas. Me parece muy sospechoso que el jefe del SAT salga justamente 30 días antes de la elección a decir, bueno, pues habría que investigar. Ni siquiera hay un señalamiento, una condena, una prueba presentada. Es simplemente un dicho de que hay que investigar. ¿Y cuál es la postura del partido en ese sentido en contra del gobernador? Que dejen de simular las autoridades Pero no federales, que si tienen pruebas, o a la apertura que diga el gobernador que se abre a la que se ha investigado por la PGR, por la Auditoría Superior de la Federación. Él ya inclusive salió, dio una rueda de prensa, hizo público su patrimonio. La autoridad federal está en toda la posibilidad de intervenir. La posición del PAN, y la quiero dejar clarísima, es de combate frontal a la corrupción, no importa de dónde venga la corrupción. Y eso sí, quien acuse está obligado a probar. Y cuando haya pruebas, como sí las hay, por cierto, respecto de las finanzas de Veracruz, porque ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, pues en esos casos definitivamente debe haber sanciones ejemplares, Ángeles. Muy bien, nos hacen llegar vía Facebook de Al Calor Político, una pregunta de Francisco Vicente. ¿Qué opina de los vínculos con el narcotráfico, entre paréntesis, Pancho Colorado de Yunes Linares? 2. ¿Qué opina de la mansión de Yunes, más cara y grande que la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto? ¿Y qué opina de la corrupción y la riqueza de Yunes Linares? Con mucho gusto. Sobre esta primera pregunta que engloba las demás, hay que recordarle al auditorio que quien hoy gobierna en este país es el PRI. De ellos depende la Procuraduría General de la República. Si todo esto fuera cierto, ¿por qué no han procedido? Si hoy tiene el gobierno federal priista pruebas de estos señalamientos, que estoy seguro son absolutas calumnias, ¿por qué no ha procedido el gobierno federal priista? A mí me parece más bien que lo que hay es mucho miedo de que se les está cayendo el teatrito y de que aquí en Veracruz en el año 2016, lo dice toda la gente, hay que salir a la calle, platicar. La inmensa mayoría de los que ahora nos están escuchando coinciden, están cansados de gobiernos ineficientes priistas. La gente quiere un cambio. 2/3 partes de los veracruzanos dice lo que se necesita hoy es un cambio, y tienen miedo de que el partido que está listo para encabezar ese cambio es justamente Acción Nacional. Oiga, pero al respecto, como se dice en el argot periodístico, ese chisme es viejo. Y además, cuando estaba Calderón, pues tampoco se hizo nada, ¿no? Por eso, porque como usted misma lo acaba de decir, ese chisme es viejo. No solo es viejo, sino que además es un chisme. Si el PRI tuviera pruebas, ¿por qué no ha intervenido? ¿El PAN no tuvo pruebas? Pues por supuesto que no. Si las hubiera, se trabajaría. Es muy simple. Hoy gobierna el PRI a nivel federal. De ellos depende la Procuraduría General de la República. Si alguna de estas calumnias fuera cierta, yo me pregunto por qué no intervienen. Ok, muy bien. Dice vía Facebook, Golfo Hábitat Verde, pregúntenle a Anaya si ya quedó clara la intervención y supuesta investigación de los moches de donde se presume intervino el diputado Víctor Serralde, ¿en qué quedó? Si no corren riesgos al nominar a candidatos que en otras ocasiones han sido nominados por otros partidos, o cómo aseguran lealtad permanente al partido. Con mucho gusto, la respuesta es muy similar. Quien gobierna a nivel federal es el PRI,
Si estas acusaciones son ciertas, ¿por qué no proceden? ¿Por qué solamente utilizarlas en tiempo electoral para el golpeteo? Si tienen pruebas, que procedan. Miren, como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Yo de lo que estoy seguro es de que el próximo 7 de junio le vamos a quitar al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, eso los tiene muy preocupados, y que solo un año después, en 2016, el PAN va a ganar la gubernatura de Veracruz. Muy bien, pues finalmente tenemos ya muy poco tiempo, según entiendo su agenda está muy apretada en Veracruz. Díganos alguna manera, pues, de cómo le van a hacer en estos días que les restan a los candidatos del PAN para ganar en Veracruz. Lo más importante, hablando con la verdad, presentando las mejores propuestas. El PAN es un partido de ciudadanos, un partido que tiene propuestas concretas para cambiar el rumbo del país. No estamos a gusto con el México y con el Veracruz que hoy tenemos. No estamos a gusto con los gobiernos que tenemos a nivel federal y a nivel estatal. Queremos que crezca la economía, queremos recuperar la paz y la tranquilidad y queremos limpiar a México y a Veracruz de corrupción. El camino es votar por el PAN el próximo 7 de junio. Muy bien, pues diputado Ricardo Anaya, muchísimas gracias. Tiene las puertas abiertas de alcalorpolitico.com, que es un portal muy leído, según nos dicen, no es halago de nosotros mismos. Y bueno, los invitamos, les agradecemos a todos aquellos que nos enviaron sus preguntas, que hayan participado. Está aquí el diputado Ricardo Anaya en una gira de trabajo en apoyo a los candidatos del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputado. Bienvenido. Gracias a ti, Ángeles. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Gracias.